Bienvenidos nuevamente a nuestro evento. Para iniciar con la segunda sesión sobre inversión extranjera, invitamos al doctor Vela a compartir sus reflexiones en torno a la pregunta sobre si el campo del derecho internacional de inversión, en el campo de derecho internacional de las inversiones, el Estado defiende los intereses nacionales o protege intereses de los inversionistas. El doctor Bernardo Vela es abogado de la Universidad Externado de Colombia, especializado en gerencia de asuntos públicos de la misma Casa de Estudios y de la Universidad de Columbia. Tiene un diploma de estudios avanzados en Derecho, Economía y Sociedad en la Unión Europea y es doctor en Derecho Internacional por la Universidad de Salamanca. Es catedrático de Derecho Internacional de la Universidad Externado en los niveles de pregrado, posgrado y doctorado, y se desempeña como asesor y consultor en Derecho Internacional, Relaciones Internacionales y Política Exterior. Bienvenido, doctor Vela. Buenos días y mil gracias de nuevo a los organizadores por la invitación. Yo tengo a mi cargo una función doble. Voy a tratar de introducir un tema y por supuesto no espero no ser neutro porque no creo en eso. Voy en la introducción a proponer mis conceptos, mis criterios, mis ideas y espero que eso suscite un debate. Lo más difícil de aproximar este tema si quieren, en los términos más generales del derecho internacional económico, lo más difícil, digo, es que nos toca recurrir a un parámetro, a un paradigma que nos es común, y no solo es común, sino a los internacionalistas es el fundamento teórico necesario, que es el de la internacionalización y, por supuesto, como paradigma es esencial para explicarlo, el derecho internacional, pero también, y eso es lo que pretendo hacer hoy, aunque siempre tenemos que mostrarnos defensores de ese paradigma de la internacionalización, que es kantiano y que ahora haremos una pequeña reflexión sobre eso. Como defensores de ese paradigma también tenemos que estar despiertos, vigilantes y en este caso con ánimo crítico frente a los procesos económicos que se han montado en este paradigma de la internacionalización. Y entonces lo que asumo es una complejidad y me permito hacer una pequeña reflexión de epistemología. Yo soy profesor de epistemología en los doctorados en Derecho y en el doctorado en Estudios Políticos. Y si hay algo difícil de explicar cuando uno pretende hacer academia es precisamente una paradoja, porque es una afirmación que se niega a sí misma. Es más fácil, como suele hacerlo una buena parte de los juristas, que no todos, por supuesto, explicar una dogmática en torno de un tema que siempre estará llena de argumentos que defienden el tema. En las paradojas nos enfrentamos a problemas en los que quien explica la paradoja no puede tomar un partido por ninguna de las dos o tres posturas que tiene precisamente la paradoja. ¿Cuál es el paradigma donde yo quiero plantear la paradoja? La internacionalización. Es el paradigma básico, digo, de todo internacionalista. Es kantiano. Es, digamos, en términos teóricos lo que nos da fundamento. Lo desarrollaron tanto en la política como en el derecho personajes ilustrísimos que hoy recordamos. En la política, por supuesto, John Rawls es fundamental, ese enfoque que él le da a la defensa de la internacionalización en el enfoque teórico de él como un contrato social global. Y en términos jurídicos, tal vez el más ilustre, que no el único, por supuesto, es Kelsen, que no me refiero, como en otras ocasiones hemos dicho, al Kelsen de la teoría pura del derecho, al Kelsen del Círculo de Viena, al profesor checo que en el Círculo de Viena se sumó a ese movimiento positivista que se representaba fundamentalmente en la economía por von Hayek, pero en la epistemología por Popper. Y en ese Círculo de Viena, donde hay un montón de personajes tan destacados, pues está este profesor checo Kelsen. Pero no me refiero a la obra que él produjo en ese entorno,
que la conocen ustedes como una de las expresiones más destacadas del positivismo jurídico, sino a otro momento de él y, por supuesto, otros principios que le permitieron crear otro libro que para nosotros los internacionalistas es fundamental. Perseguido por el nazismo, y eso que algunos autores bastante respetables dicen que su enfoque teórico, que no él como persona, pero su enfoque teórico le prestó un servicio al modelo jurídico de una dictadura como la de Hitler. Hay autores que lo sostienen y lo sostienen con muy buen criterio, no voy a abrirme en ese debate aquí. No fue tan abiertamente partidario del nazismo como otro jurista de la época, Carl Schmitt, no. Kelsen, digamos, su teoría es utilizada, pero no él como persona. Y en todo caso, perseguido como el nazismo, como tantos hombres de cultura germánica y checa, tuvieron que huir. Y entre esos, él huye hasta California. Y en la Universidad de Berkeley, bastante más maduro, negando algunos de los principios que le permitieron, con base en el positivismo, crear su teoría pura del derecho, escribe este libro que se llama La paz mediante el derecho. Estamos hablando de un Kelsen muy cercano a Roosevelt y tal vez muy cercano al presidente Roosevelt por el lado de su mujer, por la esposa, porque lo que va a hacer Kelsen al servicio de los Estados Unidos, donde está como migrante, es idear jurídicamente un modelo al servicio de la defensa global de los derechos humanos. No es una idea tan política como la que terminó constituyéndose en la Carta de San Francisco, Carta Constitutiva de las Naciones Unidas. Digamos, ahí hay unas estructuras institucionales más políticas. La propuesta kelseniana habría concluido, que no concluyó, en una idea un poco más jurídica. Le daba más énfasis a las cortes, en esa estructura institucional que se habría formado, que a los entes políticos como los consejos de seguridad que luego aparecieron, ¿de acuerdo? Pero bueno, más allá, me refiero a ese Kelsen, porque ese Kelsen que propone que la única forma de construir la paz en el mundo, en ese contexto histórico, acuérdense, está por terminar la Segunda Guerra Mundial, es la urgencia esencial, el planteamiento filosófico más prudente, aconseja cómo construir la paz. Pues la paz, dice él, se puede construir mediante el derecho, pero eso amerita un proceso de internacionalización. Sin eso no es posible. Y cuando hablamos de internacionalización en política, lo que estamos diciendo en derecho es ceder, como decíamos ayer en la presentación, ceder competencias soberanas, los estados, en favor de organismos internacionales. ¿De acuerdo? Sin eso no hay derecho internacional contemporáneo. Seguiríamos bajo los parámetros de antes de las guerras, que es lo que los teóricos llaman el derecho internacional clásico. Pues el derecho internacional contemporáneo, que tiene 3 grandes capítulos, uno sobre la paz y la seguridad, otro sobre derechos humanos, uno con base en la internacionalización dice, en favor de esos 2 grandes capítulos, bienvenida la internacionalización, bienvenida la cesión de competencias del Estado frente a los organismos que nacieron para ese efecto, con debates que nunca sobran. Pero frente al tercer capítulo del derecho internacional contemporáneo, que es el económico, que en el orden cronológico es el primero en establecerse en 1944, de su hito en Bretton Woods, frente al derecho internacional económico, uno ya abre un debate que es mucho más complejo sobre la internacionalización y se pregunta, como no se preguntaba antes, cuando uno lee a Kant y a Kelsen y a Rawls, uno no se pregunta la internacionalización en favor de qué, por supuesto de los derechos humanos, y uno acepta eso. En favor de los derechos humanos hay que ceder competencias estatales, porque un tratado de derechos humanos, aunque esto no se dice y tal vez no se dice porque es obvio y elemental, pero es que un tratado de derechos humanos es un compromiso que un Estado no asume con otro Estado, como en un tratado bilateral de comercio, miren, es un compromiso que un Estado asume con su propia población, nacional o extranjera, en su territorio.
Así que es un compromiso que, si lo pudiéramos llamar en el orden global de los intereses públicos internacionales, es un compromiso esencial. Y en aras de eso, todos, bueno, algunos no, pero son excepcionales, todos los internacionalistas estamos en favor de la cesión de competencias. Todos los internacionalistas decimos, bienvenida la internacionalización, bienvenido ese opacamiento de la soberanía en favor de la cooperación que significa el derecho internacional contemporáneo. Ahora bien, cuando me dices economía, como el tercer capítulo del derecho internacional contemporáneo, ceder competencias los estados en favor de un proceso de internacionalización que implica la imposición o la negociación y aceptación, aquí hay un debate, de los principios que se establecen por regla general a través de los organismos económicos internacionales. Tú ahí dices, discutamos de nuevo hasta dónde la pérdida de soberanía, porque el Estado va a perder competencias en favor, no ya, como en un tratado de derechos humanos, de la población que vive en su territorio con la condición de nacional o extranjero. No, no estoy cediendo competencias en favor de eso. Estoy cediendo competencias en favor de las lógicas con las que funciona la racionalidad de la economía liberal capitalista. En otras palabras, si lo quieren, estoy cediendo competencias en favor de inversionistas privados, por ejemplo. Y yo digo, aquí, y esta es la paradoja, la defensa de la internacionalización pues amerita un debate mucho más cuidadoso. Mucho más cuidadoso porque esta es la presentación general donde yo quiero plantear este problema. Me refiero a el derecho internacional económico, pero paso a mi ponencia, que es específicamente la inversión extranjera. En esos organismos económicos internacionales que nacieron en Bretton Woods y que se han ido formando, entre otras que han cumplido labores esenciales, por ejemplo, para la reconstrucción de Europa, uno no entendería la reconstrucción de Europa sin organismos como el Banco Mundial, que además se llama, y de reconstrucción. Este Banco Mundial pues, ha llevado a cabo muchas funciones muy interesantes, tal vez en Europa, y los europeos las reconocerán, pero en el sudeste asiático, en el África y en América Latina han dejado bastante que desear. Y además de esas críticas, que son bastante nombradas y varios teóricos, premios Nobel de Economía, las han expuesto o esbozado de alguna manera, yo quiero detenerme específicamente en una institución que nació en el entorno del grupo del Banco Mundial, que se llama el CIADI. Y esta organización, dice tener autonomía frente al Banco Mundial, se creó para defender, no les van a decir que la racionalidad económica liberal, tampoco les van a decir que están para la defensa del interés del inversionista, no, para defender en abstracto la inversión extranjera, porque en la ortodoxia del Banco Mundial, que no ha cambiado mucho, aunque hay cambios esenciales, en la ortodoxia del Banco Mundial, ¿qué es lo que enriquece a un país en vías de desarrollo cuando no tiene industrialización, procesos de acumulación capitalista y por lo tanto no tiene ahorro? Ese país lo que necesita, y esto es coherente en la lógica económica, ese país lo que necesita es, si no ha acumulado ahorro, pues que tenga inyecciones de capital. Así que en principio uno dice, una inyección de capital le viene bien a un país porque reemplaza ese ahorro, y en la economía, ustedes saben, de acuerdo con la formulación, el ahorro se vuelve inversión, y la inversión genera riqueza. Entonces uno podría inferir, colegir en términos de la teoría económica clásica, que inversión extranjera significa capitales que generan riqueza en un país. Entonces, ¿qué dice el Banco Mundial? Siguiendo su idea de acabar con la pobreza en el mundo, lo que necesito es generar riqueza en los países en vías de desarrollo, partiendo de un supuesto que no explica muy bien, según el cual la riqueza en un país se vuelve, mediante mecanismos de distribución, bienestar social, lo cual no siempre es cierto. Un premio Nobel de Ciencia Económica muy reciente, Amartya Sen, demuestra precisamente lo contrario, que la riqueza que se genera en un país pues no genera bienestar social automáticamente. Para eso se necesita algo que el Banco Mundial apoya también,
que son procesos de construcción de estados sociales de derecho. Pero ahí viene la paradoja. Cuando precisamente se fortalece esa idea de inversión extranjera, cuando los estados que se van insertando en el modelo, a su vez, han llevado a cabo desmontes paulatinos de los derechos sociales a través de las políticas sociales. Entonces, allí es donde tú te encuentras con la dificultad. La riqueza, si es que llega riqueza, que ese es el otro debate que voy a plantear, la riqueza que llega a través de la inversión extranjera genera automáticamente bienestar social. No. Necesitas un Estado social de derecho. Pregúntate si los países que tienen inversión extranjera, que buscan tener inversión extranjera, tienen un Estado social de derecho capaz de generar procesos de distribución de esa riqueza. Segundo, ¿quién dijo que la inversión extranjera por sí misma genera riqueza? La inversión extranjera, otro premio Nobel, Dani Rodrik, se los demuestra y se gana precisamente por eso muy pronto el premio Nobel, se ganará. Dani Rodrik demuestra que la inversión extranjera genera riqueza en un país cuando llega a montar empresas. Esto es, a montar fábricas, a generar empleo y a pagar impuestos, por decir tres variables simples, que son muchas más. Pero cuando la inversión extranjera llega a comprar empresas ya montadas, no genera riqueza. Y a eso agréguenle que la inversión extranjera, al cabo de un promedio de 10, 15 años, lo que empieza es a descapitalizar el país donde se hizo la inversión. Porque la riqueza, por supuesto, retorna al inversionista y no se va a quedar aquí porque el inversionista ahora es extranjero. Así que esa defensa abstracta que el CIADI hace de la inversión extranjera, ¿generó riqueza para que se vuelva bienestar social? Hay que discutirla. Hay que discutirla, por ejemplo, en cada empresa. Hay que discutirla en cada rubro de la economía en donde se está recibiendo inversión extranjera. Agrego otra variable. Los países en vías de desarrollo que suelen pedir casi que de rodillas inversión extranjera para generar procesos de desarrollo a través de la riqueza, lo hacen cayendo en su propia trampa. Y es que lo hacen bajando impuestos, creándoles paraísos fiscales, desmontando los códigos laborales, o sea, permitiendo que las empresas paguen el salario que quieran, y por eso Naciones Unidas, para paliar el problema, se tuvo que inventar un pacto global que las empresas que llegan a trabajar allí por lo menos se comporten medianamente bien a través de una responsabilidad social, pero responsabilidad social también abstracta. Naciones Unidas, no en términos concretos, Estado social de derecho, paga impuestos, ¿cierto? Así que, en aras de la discusión, y si yo acepto que no lo hago, porque lo discuto, en aras de la discusión, y si acepto que la inversión extranjera genera riqueza, y si además acepto que tampoco lo hago, que automáticamente genere bienestar social, pues bienvenida a la inversión extranjera. Pero ¿cuál es el problema? La inversión extranjera ha pasado a tener o a generar un proceso en el que los estados, cediendo competencias, declinan en sus funciones judiciales y le otorgan a unos jueces creados por el Banco Mundial a través del CIADI, los árbitros, imagínense. Entonces, la justicia frente a los diferendos que se dan por la inversión extranjera ya no se hacen en el contexto del Estado, que pierde competencias, sino en el contexto del Grupo Banco Mundial y específicamente del CIADI. Y allí el CIADI tiene montado unos sistemas de árbitros. Y nos van a decir además que esos árbitros pues actúan objetivamente, de manera moderada y en favor de... ¿En favor de qué? Aquí sí queda claro, ¿en favor de qué? De la inversión extranjera. Es que la racionalidad ya está clarísima, siempre van a funcionar en favor de la inversión extranjera. Un trabajo de tesis doctoral que hizo Marcela Anzola bajo mi dirección y que tiene una publicación aquí en el externado, ahora es profesora ella en Estados Unidos, demostró con un buen trabajo de campo, un buen trabajo empírico, tomando muchos laudos arbitrales dictados por el CIADI, que en la mayoría de esos casos los fallos se fundaron en un criterio. Ese criterio se llama la estabilidad jurídica. Cuando un Estado
entra en diferendo con un inversionista extranjero, dice ella, generalmente cuando ese Estado actúa alterando la estabilidad jurídica, que es aquella que le permitió al contratista, al inversionista extranjero, contratar. Yo contrato, pero tú me generas estabilidad. Pues bien, ¿cuándo se alteró ese orden y cuándo los inversionistas acudieron ante el CIADI? En Colombia no. En Colombia hay unos casos que están por llegar, porque Colombia es bastante tardío en el reconocimiento de esa jurisdicción, así que dentro de poco ya veremos casos que tendrá que acudir Colombia a la defensa. La pregunta es esta: ¿qué es estabilidad jurídica? La estabilidad jurídica nace de un típico modelo contractual cuando los contratistas están en igualdad de condiciones, y entonces suele exigirse entre contratistas que no se cambien las condiciones con las que se contrató, porque eso afecta el derecho de uno de los dos lados. Bien, el Estado cambió esas condiciones ejerciendo en la investigación de Marcela Anzola típicas funciones soberanas, pero no cualquiera y antojadiza. Me voy a detener en algunas. Por ejemplo, el Estado cambió la estabilidad jurídica porque subió la protección laboral de sus trabajadores. Segundo, el Estado cambió o alteró la estabilidad jurídica porque llevó a cabo una política fiscal para subir impuestos y generar procesos de redistribución de la riqueza mediante financiación de políticas públicas sociales. Y entonces, ¿qué le dice el CIADI al Estado? Que lleva a cabo típicas funciones soberanas que antes de no habrían sido sino ejercicios normales de mis competencias. Pues que ya no tienes esa competencia, que la cediste, y que en aras de la internacionalización tú tienes que ceder derechos o funciones soberanas en favor de, no me digan que de la generación de bienestar a través de la riqueza que viene de la inversión extranjera, no, en favor de la inversión extranjera. Afectaste la inversión extranjera. Y de tal manera que hay un debate súper interesante de filosofía política y vuelve a renacer el tema de soberanía. Ceder soberanía en aras del derecho internacional, muy bien cuando hablamos de derechos humanos, muy bien cuando hablamos de procesos de integración, porque ponderen ustedes lo que yo voy ganando cuando cedo competencias. Si yo cedo competencias en favor de la población a través de los derechos humanos, tú dices, bien. Si yo cedo competencias en favor de un proceso de integración que me va a fortalecer el pacto andino para salir al mundo y competir con poderosísimas economías, tú dices, acepto. Pero cuando dices cedo competencia en favor de intereses particulares muy específicos de inversionistas extranjeros, a los que además de ceder competencias el Estado los invita arrodillándose, prácticamente quitándole todo, capacidad de cobrar impuestos y toda capacidad de reforzar la protección de los derechos laborales, pues allí yo saco a la discusión la internacionalización. Concluyo, para dejar presentado el debate sobre inversión extranjera. La internacionalización, siguiendo a Kant, siguiendo a Kelsen, siguiendo a Rawls, es fundamental para entender la construcción del derecho internacional. Es fundamental. Es fundamental para entender la protección de los derechos humanos. Es fundamental para entender la necesidad económica que tenemos de crear procesos de integración. Porque estamos ganando cuando sacrificamos soberanía. Pero cuando está en favor de la inversión extranjera y cediéndole competencias al CIADI, estamos cediendo, pero no estamos ganando, porque lo que demuestra empíricamente el trabajo que hice y el trabajo que hice antes con Marcela Anzola es que el Estado en la práctica no está ganando nada. Allí es donde uno dice, para concluir e insertarme en la convocatoria de este foro genial, y es: el Estado debe saber cuándo cede soberanía y hay que cederla en favor de intereses comunes, intereses generales. Pero cuando esa cesión de soberanía se hace en favor de intereses muy particulares, lo que se está previendo es que hay un proceso de globalización de la economía de mercado, que lo que hace es sustituir el poder legislativo del Estado, cederlo a otras competencias de orden internacional. Y miren que allí es donde nos sirve muy bien el análisis de esta socióloga Saskia Sassen.
Lo que está pasando con la globalización es genial en todas las dimensiones, excepto en la económica. Hay que revisar ese proceso porque en la globalización económica lo que se está estableciendo es una racionalidad en favor de intereses particulares a costa de estados que necesitan generar bienestar, no solo riqueza. Mil gracias. Muchísimas gracias, doctor Vela, por su introducción. Ahora invitamos a nuestros especiales invitados a la mesa principal para dar inicio a la mesa de trabajo. Con nosotros se encuentra el día de hoy la doctora Yadira Castillo, el doctor Marlon Maldonado, el doctor Federico Suárez. La doctora Castillo es abogada de la Universidad San Buenaventura de Cali, magíster en Derecho Administrativo de la Universidad Externado de Colombia y tiene un doctorado en Derecho por la Universidad de los Andes. Se desempeña como docente y directora del Grupo de Investigación de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Bosque. El doctor Maldonado es abogado, magíster en Derecho Empresarial de la Universidad Autónoma de Barcelona y candidato a doctor por la Universidad Nacional de Colombia. Se desempeña actualmente como docente de Derecho Internacional y Derecho Comercial y de Sociedades de la Universidad de Boyacá. Por último, el doctor Suárez es abogado y egresado de la Universidad Externado de Colombia, tiene maestría en Derechos Humanos y Democratización de la Universidad Carlos III de Madrid y la Universidad Externado de Colombia. Se desempeñó como funcionario de la Corte Constitucional del año 2009 al 2013. Asesoró a Carlos Gaviria Díaz en CAI-TISA. Dirige la línea de investigación de los derechos de los grupos étnicos del Departamento de Derecho Constitucional. Bienvenidos. Buenos días a todos. Primero que nada agradezco a la Universidad de Boyacá por haberme permitido encontrarme acá hoy entre todos ustedes. Yo traía un libreto preparado, pero honestamente luego de escuchar al doctor Vela fue difícil, digamos, no caer en la tentación de apartarme de él porque estaba procurando ser como, no sé, un poco más prudente con mi presentación, pero sí, hay mucho que criticar, definitivamente. Desde que uno, digamos, inicia y cuando el doctor Vela hablaba del derecho internacional, que yo creo que ya esa definición con la que la mayoría de nosotros estudiamos de derecho internacional toca como que actualizarla. Yo me propondría defender algo como derecho intercorporativo, porque son las corporaciones los grupos de presión que más están ejerciendo fuerza en los mismos gobiernos, ya no tan soberanos, cada vez menos soberanos, cada vez con líneas más difusas y que se van generando nuevas competencias. Pero de lo que sí estoy de acuerdo es que inevitablemente no podemos apartarnos de esa internacionalización, intercorporativización o como la queramos llamar, como actores globalizados, como parte dentro de este sistema capitalista. Ya entramos en él y debemos de seguir participando en él con todo lo que ello supone. Decía pues que me apartaba porque acá tengo mi libreto y en algún momento lo voy a utilizar, me voy a guiar por él, pero evidentemente las políticas de estas instituciones internacionales son políticas de alguna manera creadas desde el bloque occidental de posguerra, y no de todo el bloque ganador, sino del bloque más occidentalizado, Estados Unidos, el Reino Unido y Francia, de alguna manera, ¿no? Entonces, estas políticas, cuando uno las analiza, tuvieron utilidad por alguna época. Luego del encuentro de Bretton Woods, algunas funcionaron, pero de hecho, aparte de las críticas que se hacen tanto al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional, algunos autores han dicho, de hecho, que esas instituciones debieron desaparecer luego de la década del 70, cuando empieza la crisis financiera, que es donde cae el sistema de intercambio con el dólar como moneda de intercambio único, ¿no? Y empieza el problema de financiarización a surgir. Y nos encontramos posteriormente, en el caso de Latinoamérica, con la fórmula mágica del consenso de Washington, de esas 10 reglas que supuestamente debían cambiar todo lo que estaba ocurriendo, pero que evidentemente pues ni siquiera los países desarrollados las aplicaron. Entonces, mi propuesta para el día de hoy básicamente está centrada
de alguna manera en imitar los modelos que han seguido algunos otros estados, de hecho los mismos Estados Unidos y los mismos estados europeos, que en muchos momentos, si bien ellos predican esa apertura, ese liberalismo económico, ese neoliberalismo como tal, han sido también pioneros en el cierre de sus fronteras. En el cierre de sus fronteras, no como lo escuchábamos hace un ratito, o mejor dicho, no solo desde la óptica de la inmigración, sino también en el cierre de sus fronteras para el desarrollo de sus economías. Es chistoso cuando a veces critican el otorgamiento de subsidios, cuando los Estados Unidos han sido pioneros en entrega de subsidios, sobre todo al sector agro. ¿Listo? Y entonces, de esta manera, pues, se maneja una doble moral, no solamente en estas instituciones de Bretton Woods, sino también desde el Acuerdo General para las tarifas y para aranceles y tarifas, el GATT del 47, del que luego surge la Organización Mundial del Comercio, ¿no? Entonces, básicamente, ¿cuál era la propuesta que yo traía? A partir de esa copia o de ese análisis, proponer un trasplante, pero no un trasplante burdo como muchas veces ha ocurrido aquí en el país, donde simplemente traemos modelos de otros países y los implementamos sin hacer un análisis del contexto social en el que se están implementando, sino un análisis o un trasplante con un beneficio de inventario que se adecue a la realidad que nosotros acá como región latinoamericana afrontamos, y que en materia de inversión extranjera directa, digamos que aplica para todos. Básicamente, desde los países desarrollados nos piden políticas macroeconómicas consistentes en una política fiscal donde se premie al inversor extranjero, políticas laborales donde termine prácticamente tratándose, casi como esclavo al trabajador, y la posibilidad de que esa inversión posteriormente salga, generando también en últimas más pobreza, porque lo que se hace es una extracción de recursos naturales, obviamente, y digo obviamente porque es bien conocido que los países de esta región básicamente son productores de commodities, de materia prima, pero no nos hemos especializado en la transformación de esa materia prima para la generación de valor agregado dentro de nuestros productos. Dentro de esa línea, analizando algunos modelos, me daba cuenta que el primer elemento que es preciso tocar dentro de toda la región es el tema de la educación, cambiar el modelo educativo. Entonces, dentro de este modelo educativo, yo analizaba dos casos totalmente distintos, pero que toca analizarlos, puesto que, digamos, para el caso colombiano, toca tomar un poquito de los dos, un poquito del modelo finlandés, que ha dado éxito con muy buenos resultados, de acuerdo con las pruebas PISA, y un poquito del modelo de Sur Corea. ¿Listo? Y digo que una parte de los dos porque, de todos modos, cuando uno mira la jornada laboral en Finlandia, nos encontramos con una jornada laboral relativamente corta, y entonces en Finlandia la familia juega un rol fundamental en la educación. Y en Colombia, pues con las jornadas laborales actuales es muy difícil decirle a la mamá y al papá, uno de los dos se queda en la casa, y vemos pues que son los abuelos los que terminan realizando la tarea del cuidado de los hijos. Es lo más normal, o tíos o primos o un hermano mayor, pero es muy difícil que sean mamá y papá como tal. ¿Listo? Y entonces el modelo de Corea, a contrario Sensu, es un modelo donde se gesta, digamos, las familias o las jornadas laborales son mucho más largas, pero el Estado juega un rol mucho más activo en la educación, y entonces establece que el mismo modelo, los mismos sílabos académicos que se utilicen tanto en las instituciones públicas, se utilicen también en las instituciones privadas, de tal manera que se genere un desarrollo homogéneo en todos los estamentos sociales, y que pueda de esa manera notarse el desarrollo el desarrollo simultáneo de todo el Estado, y no el desarrollo de alguna manera de élites, porque eso termina afectando o termina generando una brecha social más creciente. La brecha social creciente
termina obligando a los estados a que parte de sus recursos se vayan hacia la parte de subsidios, y eso de alguna manera no es llamativo o no es bueno para el desarrollo de una economía estable, que sería uno de los primeros aspectos. Además que cuando se invierte en educación, cuando se invierte en inversión, más desarrollo, más innovación, realmente nos empezamos a ser competitivos, y prueba de ello, digamos, sería cuando uno hace el comparativo del número de patentes que tiene un país como el nuestro en comparación con, no sé, Estados Unidos, Japón, con los países europeos. El otro aspecto es el de la reforma agraria. La reforma agraria, si bien ha sido un tema de discusión por mucho tiempo, por muchos años aquí en Colombia, se ha mirado como tema social, que si eres de izquierda, que si eres de derecha. La idea en esta ocasión para mí no es asumir ningún tipo de posturas en ese sentido, pero sí una reforma agraria orientado a la reactivación del campo como tal. La reactivación del campo es benéfica por dos simples razones, y en Alemania dio resultado. De una parte, generaba un aumento en la productividad de alimentos que iba a soportar la mano de obra que estaba en las industrias trabajando, y de otro lado también evita los focos de miseria en las ciudades tras el desplazamiento del campesino a la ciudad, que si lo sumamos al aspecto anterior, que en muchas de las ocasiones no tienen una buena educación, básicamente pues terminan fomentando los focos de miseria, y terminan fomentando la inseguridad, y terminan agravando cuando hablamos de principio de especialización. Entonces, continuar con un modelo como se aplicó tanto en Alemania como en Japón, cuando el boom de la década del 50, que parte de la reforma agraria estaba orientada a fortalecer la alimentación de los trabajadores. El tercer elemento que acojo o que analizaba dentro de estos modelos de desarrollo es el de la pequeña y mediana empresa. Es chistoso, pero aquí en Colombia hay más beneficios para el inversor extranjero que para el microempresario que quiere iniciar una pequeña empresa o un negocio. Entonces, desde el solo aspecto del crédito bancario, los bancos exigen cantidad de garantías que no le dan, o que no le exigen, digamos, al capital extranjero, y existen muchas trabas. Y cuando uno mira el desarrollo del modelo de la pyme en Italia, observa cómo todo el modelo, toda la economía italiana está orientada al desarrollo de la pequeña empresa, que de alguna manera facilita o disminuye los procesos burocráticos, facilita la innovación y se va convirtiendo en especialista para el suministro de la gran industria. ¿Listo? Entonces, la gran industria va desarrollando nuevas políticas, pero también va, digamos, contratando el suministro de productos, y ya no se requeriría, digamos, de tercerizaciones, sino que estas mismas pequeñas empresas se dedican a el mejoramiento de productos para el desarrollo de la gran industria. Entonces, el modelo italiano así está desarrollado. En Latinoamérica ya se están haciendo algunos ejercicios de complejos industriales en Argentina, en esta misma dinámica. Sin embargo, si uno mira todo el modelo europeo, se da cuenta que en todos han tratado de venir replicando ese modelo de pequeña empresa, y es chistoso porque en Colombia antes, por el contrario, de alguna manera se torpedea. Cuando uno mira, no solamente en Colombia, sino en varios estados latinoamericanos, las pequeñas empresas no logran alcanzar ni el mediano plazo, porque muchas tienen que comprometer el capital familiar, el patrimonio familiar, para poder desarrollarlo, y eso sin contar con la competitividad. Listo, montas un negocio, pero el mercado competitivo, que si le contamos todos los acuerdos de libre comercio que actualmente hay firmados y por los cuales siguen entrando cada vez más y más productos, pues cada vez más difícil de competir, y no hay que hacer mayor esfuerzo. Cuando uno mira el caso de los zapateros de Bucaramanga, o aquí mismo no me ubico del todo aquí, pero ¿cómo es que se llama ahí? En Restrepo, sí, en Restrepo, uno se fija cómo hay empresas que se han venido acabando, negocios familiares que anteriormente generaban empleo para otro buen grupo de personas, hoy por hoy pues han quedado en la nada. Entonces, tenemos ya un segundo aspecto, un tercer aspecto, luego de este, y por último, la política industrial. En Japón y en Alemania siguieron un modelo de desarrollo de política industrial a partir de cuáles eran los estamentos o los segmentos industriales que mejor estaban desarrollados,
y a partir de ahí el Estado empezó a destinar recursos para seguir desarrollando esa industria en búsqueda de un principio de especialización y mejorar la productividad de esos sectores. En la medida en que esas primeras empresas se fueron desarrollando, luego se fueron destinando recursos a otros sectores para también irlos impulsando. De hecho, si uno mira, por ejemplo, el caso de todo este boom chino, uno se da cuenta que en China, de hecho, dividieron el Estado en tres. La parte que sale más hacia el océano, ese viene siendo el Pacífico, ¿no? Hacia la parte... Eso es el mar de China. Hacia el mar de China, básicamente, ha sido la parte en la que más se ha venido desarrollando la industria en primera instancia. Luego hay una parte céntrica que viene con un proceso intermedio y la parte más cercana a Asia, donde se encuentra el Tíbet y otras regiones más rurales, han venido teniendo, digamos, una influencia más lenta, pero el Estado lo que ha hecho es focalizar su desarrollo para ir promoviendo primero por zonas o por sectores ese crecimiento económico y no como un desarrollo desordenado en el cual hacemos esfuerzos por todos lados a ver qué sale y a ver cómo dónde es que vamos a tener suerte. Y evidentemente en la economía en la que vivimos actualmente no es cuestión de suerte, sino cuestión de estrategia. La estrategia de los países, hablamos de inversión extranjera norte-sur, la estrategia de los países del norte ha sido seguir estableciendo políticas para ellos mantener, digamos, ese liderazgo industrial y económico y que nosotros sigamos produciendo materias primas. Pero la materia prima tiene el problema también de la fluctuación del mercado extranjero. Ayer dependíamos del petróleo, que era la locomotora, el boom, cayó el precio del petróleo y ahí cayó la economía. Cuando le pasó lo mismo a Chile con el precio del cobre o en Argentina con el precio del trigo y así sucesivamente hemos visto cómo todas las economías cuando simplemente dependen de commodities, digamos, no logran tener una estabilidad o un desarrollo macroeconómico y microeconómico. Entonces, en la medida en que se adopten estos elementos, vamos a ser realmente atractivos para la inversión extranjera directa sin que ello suponga tener que ceder ante todo tipo de requerimientos y sin que ello suponga tener que de alguna manera afectar el desarrollo del Estado a través de políticas en desmedro digamos, del Estado social como tal. ¿Listo? Muy gracias. Claro. Si quieren de pie o salir a la tribuna. Ah, bueno, pues mira. Muchas gracias. La intervención del doctor Vidal y el escenario que nos planteaba el doctor Marlon me hace pensar sobre la crisis de legitimidad que en este momento atraviesa el arbitraje inversionista-Estado. Esta crisis de legitimidad está marcada por las tensiones regulatorias que se crean entre los derechos que se le conceden al inversionista extranjero de cara a los intereses públicos que el Estado debe regular. Y al mismo tiempo surge porque este arbitraje pone de presente las restricciones regulatorias que los Estados asumen al momento de proteger intereses colectivos. Detrás de estas tensiones regulatorias y de estas restricciones hay todo un acumulado de factores que están haciendo repensar a los Estados qué hacemos con este arbitraje inversionista-Estado. Tenemos, por ejemplo, el sesgo de debilidad a favor del inversionista extranjero. Es esa idea de que hay una inclinación que está inserta en este derecho de inversión y que precisamente constriñe la capacidad regulatoria de los Estados y la constriñe regulando derechos con exclusión de obligaciones internacionales. Tenemos también las cuantiosas condenas en contra de los Estados que en ocasiones no tienen explicaciones razonables. Tenemos las interpretaciones contradictorias e inconsistentes frente a principios angulares al arbitraje de inversión que generan muchísima inestabilidad jurídica y tenemos también el exceso de discrecionalidad de los árbitros que no es posible
delimitarlo cuando las cláusulas también están demasiado abiertas. Todo esto ha hecho que algunos estados de América Latina hayan decidido correrse, ¿no? Y entonces han optado por regresar a la doctrina Calvo, entonces están denunciando la Convención del CIADI, otros estados están también denunciando tratados internacionales que protegen al inversionista extranjero. Hay otros estados que por el contrario están renegociando los tratados internacionales o están pensando en cómo formulamos cláusulas que terminen siendo más benévolas al momento de ejercer nuestras facultades regulatorias. Es ahí donde yo me enmarco. A mí me interesa analizar el interés que tienen algunos estados de América Latina de negociar la cláusula de trato justo y equitativo como parte del mínimo internacional de trato. Esta es una tendencia que se puede ver en los estados como Perú, Chile, Uruguay, México y Colombia. Mi interés consiste en analizar si este tipo de cláusulas realmente le conceden a los estados mayores herramientas para defender sus decisiones regulatorias en el derecho internacional. El estándar de trato justo y equitativo es particularmente atractivo no por el hecho de estar inserto en la mayoría de los tratados internacionales y entonces termina siendo un estándar dominante en todos los debates, sino porque este estándar tiene unos vínculos con el pasado colonial y poscolonial de los estados en desarrollo. Entonces, para el momento en que los estados en desarrollo de América Latina buscaban su reconocimiento como sujetos plenos de derecho internacional, los estados de Occidente, desarrollados, les exigieron aceptar la cláusula del estándar mínimo internacional de trato como parte de la doctrina clásica de responsabilidad internacional de los estados por daño a los extranjeros y sus propiedades. Estos estados repelían esta cláusula porque precisamente ellos decían, nosotros hemos participado en la formación de esta provisión. Esta provisión es una imposición de los estados de Occidente que tiene como único objetivo proteger los intereses de sus inversionistas en el extranjero. Entonces ellos alegaban que había un uso estratégico del derecho internacional en beneficio de un sujeto particular. Fue tan importante esta cláusula que se convirtió en objeto de disenso en varios procesos de negociación multilateral. Y cuando viene la irrupción de los tratados bilaterales de protección a la inversión en la década de los 90, los estados en desarrollo en general prefirieron negociar la cláusula de trato justo y equitativo desprovista de todo vínculo con el estándar mínimo de trato. Es decir, la formularon de manera autónoma, lo cual significa que la cláusula quedó abierta o ambigua en cuanto a su contenido y alcance. Pero a partir de la segunda ola de generación de cláusulas, se puede ver que los estados en desarrollo de América Latina, lo que inicialmente rechazaban es lo que terminan ahora retomando como una medida, una alternativa para recuperar esos espacios regulatorios. Vemos que alrededor de esta cláusula, de esta tendencia en la negociación de los estados, se ha dicho que ellos buscan recuperar espacios regulatorios, regular intereses públicos, limitar las demandas internacionales que pueda haber al respecto. Yo, como complemento a eso, yo sugiero que el regreso de los estados de América Latina a esta provisión, más que un retroceso, es la forma que estos estados están buscando de proteger sus medidas en el derecho internacional, pero con umbrales altos de responsabilidad enmarcados en el derecho internacional consuetudinario. Si bien este umbral de responsabilidad no ha resuelto el problema de cuál es el contenido del estándar, porque el problema sigue latente, el hecho es que sí hay un claro mensaje para los árbitros y sí hay un claro mensaje para los inversionistas que indica cómo debe ser interpretado el estándar. Entonces pienso que el hecho de que no haya un contenido claro no significa que los propósitos que persiguen los estados se desdibujen o se desvanezcan en ese sentido. Por último, yo creo que esa tendencia de estos estados en desarrollo puede convertirse en una evidencia de la formación de una norma consuetudinaria.
¿cómo estoy desarrollando esta investigación? Como esto es algo nuevo, no puedo todavía tomar como referente laudos en los cuales estados de América Latina hayan entrado a defender sus posturas en relación con esta clase de cláusulas. Lo que hice entonces fue basarme en el Tratado de América, Tratado del Libre, el TLCAN, el Telecan, y entonces rastreo las posturas de los estados, pero me interesa también la de los inversionistas y por último la de los tribunales de arbitramiento. Este tratado es especialmente importante, ¿por qué? Porque primero en su artículo 11.05 este tratado ata el estándar de trato justo y equitativo al estándar mínimo internacional de trato, ¿sí? Segundo, este tratado cuando se rastrea las posturas de los estados permite analizar cómo estos estados se agrupan y definen posiciones claras y concretas frente al derecho internacional, indistintamente de quién es el demandante. Y tercero, este tratado me pareció especialmente importante porque la cláusula 1105 ha sido relevante o ha sido un modelo por seguir para los estados de América Latina que han decidido negociar esta provisión. En general lo que se puede encontrar es que los inversionistas defienden posturas laxas del estándar, porque obviamente eso es lo que les conviene. Entonces los inversionistas no están interesados en probar que el Estado incumplió con una obligación internacional de carácter consuetudinario que está enmarcada en el mínimo internacional de trato. Ellos equiparan entonces el estándar de trato justo y equitativo indistintamente si es formulado como autónomo o como parte del derecho internacional consuetudinario. Los estados, por el contrario, estoy hablando de México, estoy hablando de Canadá y estoy hablando de Estados Unidos, tienen posturas concretas, o sea, más allá de si ellos están o no están de acuerdo con si el estándar NIR, eso no es el aplicable. El hecho es que ellos defienden que solo pueden ser declarados responsables internacionalmente si se prueba que incurrieron en una manifiesta negligencia o en una deliberada negligencia o incumplimiento de una obligación. Entonces no se trata de cualquier violación al debido proceso, no se trata simplemente de haber violado el estándar de transparencia o de haber violado las expectativas, desconocido las expectativas legítimas del inversionista. Para estos estados el umbral de responsabilidad es alto y es eso lo que ellos exigen. Del lado de los tribunales realmente no hay un hilo conductor. En la medida en que en el arbitraje de inversión extranjera no hay una corte de apelación que entre a cerrar y entonces entre a unificar jurisprudencia, no tenemos eso. Y lo que hay es criterios contradictorios alrededor de una misma disposición. Esto ¿qué me lleva a concluir? Que efectivamente no podemos decir que hay un consenso alrededor de qué es el estándar de trato justo y equitativo y de qué está hecho. Pero en todo caso, los estados, los árbitros no deberían entrar a desconocer la voluntad de los estados, o sea, la voluntad que ellos expresan al momento de negociar el instrumento internacional y la que expresan con posterioridad al mismo, cuando ellos precisamente expresan sus posturas o sus criterios en relación con el contenido y el alcance de una determinada provisión. Porque en últimas desconocer esto es desconocer que los estados le están mandando un mensaje claro al inversionista extranjero y es: si usted me quiere demandar porque usted considera que yo violé el estándar de trato justo y equitativo, pues realmente usted tiene una carga probatoria más alta y esa carga probatoria está inserta en el derecho internacional consuetudinario. Entonces, si me demuestra que el incumplimiento de mi obligación cayó en ese mínimo absoluto, pues vámonos a un tribunal de arbitramiento, pero antes no lo haga. Y yo creo que esto es así porque si no fuera relevante para los estados marcar la distinción entre una cláusula de trato justo y equitativo formulada de manera autónoma
y otra formulada de manera consuetudinaria, no estaríamos hablando de esta tendencia de los estados, por un lado, y del otro, no estaríamos hablando de que estados desarrollados como Estados Unidos, Canadá y por detrás México defienden esa posición de tiempo atrás, y para ellos la inclusión de ese tipo de cláusulas cuando negocian un tratado internacional es fundamental. Por último, creo que aquí hay una evidencia, una posible evidencia de la formación de una norma de derecho internacional consuetudinario. Y aquí aclaro de que no estoy desconociendo que entonces estos estados de América Latina se opusieron de forma vehemente a la vinculatoriedad de ese estándar mínimo de trato. Lo que yo quiero decir es las cosas han cambiado, el derecho es dinámico y en este momento las razones por las cuales los estados deciden incluir esa provisión tiene un fundamento distinto, y es que los estados asumen que incluyendo ese tipo de cláusulas van a tener mayores posibilidades de defender en el escenario internacional sus medidas regulatorias. Entonces sí creo que hay una práctica general que está emergiendo, porque precisamente es una práctica que está impulsada por estos estados, que es general y que es reiterativa y no necesariamente requiere de una universalidad. Y por otro lado hay una opinio iuris, porque estos estados no solo están cumpliendo con esta provisión porque está incorporada en un tratado internacional, sino porque ellos asumen de que es este tipo de provisiones con esta delimitación la que les puede dar mejores resultados al momento de defender sus decisiones. Por último, la ausencia de un contenido claro en esta cláusula, como lo dije hace un rato, no significa que los estados, que los propósitos de los estados estén desdibujados. Estos tratados internacionales, creo que dándose cuenta de la tanta soberanía que los estados han perdido, de una u otra manera quieren que los estados recuperen esos espacios, y entonces hay diferentes instrumentos que le permiten a los estados precisar el contenido de las cláusulas, no solo al momento de negociar el instrumento internacional, sino con posterioridad al mismo. Eso yo creo que trae ventajas para los estados si estamos hablando de defensas de estados cohesionadas que realmente están organizadas y tienen un norte claro. Muchas gracias.